Bienvenidos al podcast Debate sobre la Agenda 2030. Hoy entrevistamos a Javier Cortés y queremos empezar preguntándole ¿qué hacéis en tu cooperativa? ¿Qué hacéis en Copancom? Mira, pues efectivamente, Copanco es una iniciativa, es una cooperativa de conocimiento que montamos una serie de amigas y amigos, compañeros del ámbito profesional del desarrollo humano, que participamos en esos objetivos de desarrollo humano mucho antes de que existiera la Agenda 2030, ¿no? En los retos que hemos compartido siempre por construir un mundo mejor y que nos sumamos también a los procesos de lo que se llamó en su momento Agenda Post-2015 para construir esta agenda sistémica y transformadora que es la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En base a eso y ese conocimiento y este vínculo que nos une, estos valores, este compromiso, pues hemos montado una cooperativa de conocimiento después de cada una de nuestras experiencias, pues la mía en Naciones Unidas, construyendo e implementando la agenda en América Latina, Caribe y Norteamérica. Nos hemos unido para llevar este conocimiento a lo que consideramos la unidad básica de transformación, que es el territorio, ¿no? Que es donde podemos movilizar y debemos movilizar a todos los actores, a las instituciones públicas, al sector empresarial, al tercer sector y a la academia, con el conjunto de la ciudadanía, a construir conjuntamente, a co-crear proyectos de transformación de y desde el territorio, ¿no? Y ahí entendemos que el concepto de alianzas multiactor es fundamental también, el concepto de territorio y el de alianzas multiactor. Entonces eso lo combinamos en un concepto que es construir territorios con alma, ¿no? Que es el marca que le hemos dado. Territorios con alma, territorios de alianzas multiactor, para construir y co-crear proyectos, misiones compartidas para transformar el territorio, para localizar los ODS y poder empezar a aprovechar todas las conexiones que ofrece la Agenda 2030, ¿no? Para conectar territorios y compartir soluciones, innovaciones, tecnologías, resultados, experiencias de los distintos actores de cómo en su territorio funciona o no funcionan cosas para construir ese desarrollo sostenible, ¿no? La Agenda 2030 es tan universal que las escalas que te ofrece interconectar territorios son infinitas, son exponenciales. Y creemos que el movimiento de abajo arriba, bottom-up, construyendo conjuntamente la realidad donde los actores comparten, que son los territorios, pues es realmente la vía más rápida y más potente y más poderosa para lograr, ¿no?, los objetivos de la agenda, transformando las realidades inmediatas y cotidianas de los territorios en los que habitamos. Entonces a eso se dedica un poco Copancó, compartir el conocimiento de cada uno de los actores, tomar tierra en sus territorios propios para hacerlos cotidianos, contextualizarlos en realidades inmediatas y empezar a construir el futuro y compartirlo entre territorios. Ese es el reto que tenemos y en lo que estamos encantados además desde Copancó, con Antonio Zurita, con Nancy Rodríguez, con muchos amigos y amigas profesionales de este ámbito, bueno, pues conectar y proyectarlo, ¿no? Este es el recorrido de Copanco, David. Y Javier, ¿cómo ves el cumplimiento global de la agenda? Dos maneras de responder a esta pregunta que me hacen muy a menudo y que es totalmente necesaria, ¿no? Una es desde un punto de vista cuantitativo y desde ese punto de vista estamos muy mal. Estamos, además, las evidencias estamos consiguiendo poco más del 25% de avances en indicadores de toda la agenda. Los impactos primero del COVID, luego pues cada vez los impactos más agudos de los efectos adversos del cambio climático y toda la desestabilización geopolítica que responde un poquito también a esa reacción al cambio de modelo, en buena medida, pues han hecho que los indicadores, sobre todo sociales básicos, retrocedan en gran parte del mundo, ¿no? La crisis alimentaria, estamos mal desde un punto de vista cuantitativo. Desde un punto de vista cualitativo, a ver, esta agenda tan sistémica lo que requiere para poderla abordar con garantías es un cambio de cultura. Esta agenda es contracultural. Esta agenda requiere precisamente eso, combatir la mirada lineal a la realidad, donde es la que se ha instalado en base a un modelo de crecimiento de corto plazo y lineal que considera la riqueza en una sola dimensión, ¿no? La económico-financiera. Ni siquiera económica, la variable financiera, es decir, los retornos financieros cada vez más rápido y en mayor medida en el corto plazo, ¿no? Entonces, ese es el concepto de riqueza que se ha instalado y un modelo neoliberal, ¿no? Que no ha incorporado en el concepto de riqueza la dimensión social y medioambiental, ¿no? Y son dimensiones de la realidad en la que vivimos. Entonces, bueno, se han ido penalizando los impactos del modelo de crecimiento que no ha considerado esas dimensiones sociales y medioambientales, pues han estado externas al modelo de crecimiento. Hemos crecido a unos niveles brutales y hemos creado unos impactos sociales y medioambientales negativos brutales, igualmente, simétricamente y correlativamente exponenciales. Entonces, combatir para abordar los retos del desarrollo sostenible que plantea la Agenda 2030, que es precisamente dar respuesta a estos límites del crecimiento de corto plazo. No es una agenda de cooperación solamente, no es una agenda solamente de las políticas públicas, no es una agenda del 07 solo, que también es una agenda de cambiar el modelo de crecimiento, hacia un modelo de desarrollo sostenible que genere largo plazo, que genere estabilidad social, económica, que dé respuestas medioambientales y que ponga los derechos de las personas en el centro, ¿no?
Entonces, el abordar este modelo de crecimiento requiere una nueva cultura, una nueva, perdóname la pedantería, una nueva epistemología, ¿no? Un nuevo conocimiento, una mirada sistémica a la realidad, donde midamos y sepamos interpretar e identificar la relación entre lo social, lo económico, lo medioambiental y lo humano, ¿no? Y definamos la riqueza en todas estas dimensiones para no generar distorsiones, ¿no? En lo que es riqueza, en el modelo y el planeta que vivimos y el territorio que vivimos. Entonces, y cualitativamente en ese sentido, creo que se está avanzando bastante en generar nuevo conocimiento y nueva mirada sistémica, en contrarrestar el modelo de crecimiento lineal y de corto plazo, que es la base para conseguir efectos verdaderamente exponenciales, ¿no? En el logro de los ODS y sobre todo de la transición de modelo. Mira, esto en ese sentido, eh, uno de las conversaciones más interesantes que tuve el privilegio a las que tuve el privilegio de participar y asistir cuando estuve en Nueva York, en el Global Compact de Naciones Unidas, precisamente en el momento que estábamos construyendo la Agenda 2030, convocando a todos los actores a co-crearla, uno de los jugadores fundamentales fue el mundo económico-financiero, lo cual esto aquí sí que va a generar, poner un poco los pelos de punta, ¿no? Porque precisamente estamos aquí por eso, ¿no? En estos límites de crédito, por un sistema financiero de corto plazo y depredador, que ha generado límites. Bueno, pues fue las conversaciones con el propio sistema económico financiero las que daban una clave tremendamente ilustrativa. Mirad, tuvimos una conversación con los grandes jugadores financieros internacionales, con PIMCO, con AXA, Seguros, con Aviva, con BlackRock, o sea, los grandes jugadores estaban allí, con Visa, y, y vinieron a decir básicamente, esto en el año 2013, que el sistema económico financiero había llegado a un límite, estaba expuesto, era vulnerable en el corto plazo. Se había generado tal inestabilidad en la economía mundial, tal volatilidad, que no había suficiente confianza y estabilidad de medio y largo plazo donde diversificar las carteras de inversión globales, el sistema económico financiero. Por lo tanto, estaba en riesgo el corto. Y además no se podía regenerar el ciclo económico internacional solamente desde el corto plazo. Entonces, entendían que además de límites medioambientales y sociales al modelo de crecimiento, había también límites financieros. Y su propuesta era reactivar este ciclo económico financiero global y generar esa estabilidad en la economía mundial, inyectando masivamente inversión y financiamiento en descarbonizar la economía mundial, dar respuestas a los desafíos medioambientales y con base social, generar estabilidad social, contrato social, paz social, reduciendo las desigualdades. Entonces, esto es muy interesante. Primero, es contraintuitivo y da ganas de tirar un zapato en la mesa a quien te lo está contando, que precisamente son las racionalidades de corto plazo que te han llevado a ese punto. Pero luego, la noticia buena, entre comillas, interpretándola, es que es tan poderoso esa racionalidad financiera que puede ser unos vientos a favor más potentes para redefinir el concepto de riqueza y crear un modelo que genere tecnología, que genere innovación, que genere inversión, dando respuesta a los retos medioambientales, sociales y humanos, porque lo requiere el propio desafío económico, ¿no? Entonces, eso está en la base y eso está pasando, no solamente una entelequia, que sería tremendamente frustrante e irritante si fuera solamente una entelequia, sino que eso está pasando en varios frentes. El primero es cómo, y os sonará a algunos actores, el concepto ESG, ¿no? En el ámbito económico. El concepto el mundo financiero exige ahora a los ámbitos donde va a financiar, a la industria, a las empresas, que se gestionen y se gobiernen con criterios ESG, que son Environmental and Social Governance, criterios sociales y medioambientales. Cómo gestionar y cómo gobernar positivamente los impactos sociales y medioambientales que genera la actividad económica y empresarial. Sin una demostración de que se gestionan bien y no solamente no rompes nada, sino que además construyes positivamente desafíos sociales y medioambientales, eso va a ser requisitos fundamentales para atraer, y lo está siendo ya, para atraer la inversión. Entonces, eso es una redefinición del propio concepto de riqueza, ¿no? Y esto un poco respondiendo a lo cuantitativamente estamos muy por detrás, cuantitativamente estamos muy por detrás de conseguir los ODS. Cualitativamente estamos generando unos cambios que son condiciones necesarias para abordar los efectos exponenciales de una transición de modelo para poder conseguir los objetivos 2030 y transitar a un modelo de desarrollo sostenible a largo plazo. Hay solo un elemento, y perdona que abuse el tiempo, hay solo un elemento que es crítico, que es como T de tiempo. Hay que hacerlo antes de que superemos el grado y medio de calentamiento global. Si nos vamos a un mundo de más de 2 grados, estaremos en un escenario completamente distinto. Y las fuerzas de reacción al cambio de modelo, que las hay, y lo hemos hablado de ese 1% que pierde, ese oil and gas, infraestructuras, armamento, que es precisamente el modelo de crecimiento sobre el que se basó la economía mundial y la geopolítica mundial después de la Primera Guerra Mundial, después de la primera crisis del 29, la segunda lo elevó a nivel global, pero sobre ese modelo de crecimiento, oil and gas, infraestructura, armamento, se ha basado la geopolítica mundial y el ciclo económico se ha basado en guerra, expansión, reconstrucción desde entonces. Sectores que generan mucha demanda agregada, mucha inversión en infraestructuras en la reconstrucción de guerras. El modelo económico financiero quiere hacerlo ahora descarbonizando, no con guerra, expansión. Pero el modelo antiguo, el modelo que reacciona
está generando toda su capacidad de resistencia y de reacción al modelo, y lo estamos viendo. Putin, Trump, toda la entrada de doctrinas desestabilizadoras en Europa, en ese planeta, son reacciones también a un cambio tectónico, ¿no?, de modelo energético sobre el que se basa un modelo de crecimiento, sobre el que se basa una geopolítica mundial. Entonces, es un cambio de era el que estamos viviendo, David, realmente, y este cambio de era lo tenemos que abordar con una nueva cultura del largo plazo, y de la colaboración entre todos los actores. Todos juntos ganamos, somos el 90%. Y este modelo está pensado, el de largo plazo, para poner los derechos de las personas en el centro y sin dejar a nadie atrás. Ganamos todos, generamos estabilidad y generamos soluciones. Pero la reacción a este cambio de modelo está siendo tremendamente dura y nos la jugamos en estos años. ¿Y cómo crees que el tercer sector puede ayudar a cumplir la agenda y qué beneficios puede obtener de ella? Me gusta mucho este enfoque de reciprocidad, es fundamental. Como siempre digo, esto tiene que ser, y perdón la segunda pedantería, tiene que ser teleológico, ¿no?, el sentido de la agenda, es decir, tiene que mejorar la naturaleza de cada uno de los actores, no cambiarles la naturaleza. No le vas a cambiar a la empresa lo que tiene que hacer, ¿no?, para lo que está definiendo una empresa, que es generar valor, para seguir generando beneficios de manera sostenida a medio y largo plazo. Para poder ser. El tema es que hoy en día, para generar beneficios, tienes que hacerlo de una manera sostenible, equilibrada y responsable, ¿no?, y con un propósito social y medioambiental. Si no, no vas a dar vuelta a la esquina. Y eso, por eso mejora el ADN de la empresa, mejora el ADN de la política pública y tiene que mejorar también el ADN de una institución del tercer sector, ¿no?, y su mandato y su objeto social. Por tanto, esa reciprocidad es importante. ¿Qué puede hacer por la Agenda 2030 y qué valor le ofrece trabajar la Agenda 2030 al mandato y al ADN de las instituciones del sector social? Exacto. Mira, yo creo que aquí hay uno fundamental, y volvemos un poco al concepto. Mira, este mundo de cambio de era, con estas, ha generado un contexto tan estos límites del modelo de crecimiento, ha generado un contexto más desafiante y más expuesto que nunca, ¿no?, más volátil que nunca, donde hay unas incertidumbres en todos los actores críticas, ¿no? Límites sociales, límites medioambientales, límites éticos. Las tecnologías han generado también con límites cibernéticos, contextos más hiperexpuestos, donde el no poner el valor intrínsecamente humano en el centro del modelo social y económico y de crecimiento en el que vivimos, si no ponemos la empatía en el centro, nos desconectamos de lo que nos hace intrínsecamente humanos y de lo que nos ha permitido evolucionar, ¿no?, desde la revolución cognitiva hace 70.000 años, que es la empatía, la capacidad de sentir compasión, ¿no? Eso es lo que es la esencia del ser humano y lo que nos ha permitido evolucionar y adaptarnos al medio y estar en lo alto de la cadena trófica. Por tanto, todos estos puntos en un mundo en el cual transitamos también una revolución tecnológica de inteligencia artificial, donde la empatía o la ponemos en el centro o podemos ponernos en riesgo como propia especie, ¿no?, y nuestra existencia como especie del planeta nos desconecta del propio concepto humano, pues todos estos son debates que están sucediendo hoy. Y en este contexto, un profesor un filósofo del Instituto del Futuro de Columbia, que se llama James Cascio, llama contexto VUCA, ¿no? Bueno, más que nada, más que VUCA, post-VUCA ya. VUCA, por sus iniciales, volátil, incierto, complejo y ambiguo, ¿no? Y ya no estamos ni siquiera ahí, estamos en contextos BANI, que llama él, ¿no?, en inglés, por sus iniciales en inglés, de volátiles a quebradizos, de inciertos ansiosos, incomprensibles e ingobernables, ¿no? Entonces, en estos contextos, todos los actores, para poder para poder desarrollar sus estrategias y su actividad de una manera eficaz en el medio y largo plazo, tienen que ser capaces de generar confianza en este entorno de cambio de era. Y esto interpele al mundo empresarial o genera confianza en que es capaz de operar en un contexto tan volátil y expuesto, generando certidumbre y estabilidad, como hemos dicho. Le interpele también a la política pública. La deslegitimación de las instituciones democráticas va muy en esa línea, ¿no? Cómo responder la ciudadanía en tiempo y forma adecuada para generar confianza de que las instituciones son capaces de responder a las necesidades de las personas, ¿no? Y además necesidades estructurales. Pues las instituciones públicas también tienen que reaccionar en este cambio de era y generar confianza. Y las instituciones del tercer sector lo mismo. Tienen que transformarse, evolucionar de una manera radical para generar confianza en este contexto. Confianza en que son elementos eficaces y eficaces para la transición de modelo, para dar respuesta a las necesidades de las personas, ¿no?, y reproducir el mandato que tengan social, medioambiental, el que fuere, ¿no? Y para generar esa confianza y ser eficaces en generar impactos positivos en los desafíos sociales y medioambientales, dependiendo del mandato que tenga la institución, es fundamental que aborden una doble transformación las instituciones sociales, del tercer sector. Una es hacia adentro de la organización. Se tienen que gestionar de una manera tremendamente eficaz, con un propósito clarísimo. Tienen que formar a su gente, tienen que ser organizaciones bien afinadas, bien gobernadas, de máximo impacto, ¿no? Y luego tienen que tener, hacia afuera de la organización, tienen que innovar de una manera radical, tienen que ser capaces de tener un doble posicionamiento. Uno, el intrínseco de una decisión del tercer sector, que es la legitimidad, tienen que fortalecerla, la capacidad crítica, la capacidad de advocacy, la capacidad de transferir legitimidad a los actores a los que quiere inspirar, eso es clave,
y el desarrollo humano sostenible está a la esencia también de las organizaciones del tercer sector, insisto, dependiendo del mandato que tengan, pero está en esa línea. Y ese conocimiento de lo que mejora las condiciones de vida de las personas es una bandera que ese valor tiene que ser muy celosos, que tenerlo cautivo y ser capaces de transferirlo. Pero para transferirlo, y para generar un impacto positivo, tiene que evolucionar, y yo creo que aquí hay una innovación clave, también siendo unos buenos aliados, la institución del tercer sector siendo una buena aliada de los cambios que también tienen que abordar las políticas públicas y las instituciones empresariales y académicas para dar respuesta a los retos que compartimos, ¿no?, del territorio, de este cambio de modelo. Y para dar respuestas sociales y medioambientales a retos estructurales, la sociedad civil y la institución del tercer sector tienen que conocer muy bien el metabolismo del mundo empresarial y conocer qué cambios se están dando dentro de una empresa que tiene que a su vez gestionar los impactos sociales y medioambientales de una manera óptima. Ahí hay una necesidad del mundo empresarial que la puede complementar y aportarle valor el tercer sector, que conoce muy bien los desafíos sociales y medioambientales, los impactos positivos y negativos que puede trabajar en una empresa. Y lo mismo el metabolismo de la política pública. Es fundamental también que ayude a la política pública a co-crear, a diagnosticar bien y a co-crear bien políticas públicas y misiones compartidas. Entonces, esa capacidad de ser una buena aliada, las organizaciones del tercer sector, de las políticas públicas, de las empresas que quieren, donde hay una voluntad expresa, reconocida y legítima de transformarse y de generar impactos positivos, ahí deben ser capaces, insisto, de conocer bien los metabolismos, por tanto, formarse y identificar buenas alianzas y buenas colaboraciones para que los impactos que pueden generar, no solo como tercer sector, sino como complementando las acciones sociales del mundo empresarial y de las políticas públicas, puedan ser exponenciales, ¿no? Ahí hay un reto importantísimo de valor, de aceleración de las transformaciones, y ahí es donde entramos en esas alianzas multiactor, ¿no?, en co-crear, en diagnosticar bien conjuntamente, en co-crear, en identificar bien los impactos negativos, corregirlos y en multiplicar los positivos. Ahí hay un desafío y una oportunidad de evolución brutal, brutal. Esto para dar respuesta a las dos preguntas que me decías, ¿no? ¿Qué puede aportarle? Yo creo que en esta línea, reforzar los valores y la legitimidad del desarrollo humano en el mandato de las instituciones, pero luego volcarse en las alianzas con otros actores. Y en lo que le puede aportar la Agenda 2030 a esto es eso, es un escenario en el cual las instituciones del tercer sector generan confianza al conjunto de la sociedad de que están siendo aceleradoras de retos compartidos, ¿no?, que buscan mejorar las condiciones de vida de las personas, ¿no? Ahí se da una reciprocidad muy clara. ¿Conoce experiencias en algún país donde haya beneficios concretos en el impulso de la agenda por parte del tercer sector? Mira, un ejemplo claro, a ver, que puede ser gráfico, pero que ilustra un poco lo que acabamos de comentar. Pero, por ejemplo, Ecuador y sobre todo la zona costera y Manta. Bueno, pues ahí hay para dar respuesta a los retos del desarrollo humano, sobre todo muy vinculado a contextos pesqueros que dependen mucho del atún, ¿no?, que es una de las grandes fuentes de desarrollo económico del territorio costero, y la cadena de valor del atún, que bueno, pues ha sido una cadena tremendamente conflictiva, ¿no?, por falta de regulación, falta de garantías, etcétera. Entonces, ahí se ha dado una voluntad del territorio en Manta, también del gobierno ecuatoriano, y de colaborar con el mundo empresarial en alianza con los estándares de pesca responsable del atún, de la cadena de valor del atún, donde hay una empresa que se llama Bolton Foods, que ha jugado un papel importante elevando con todo el mundo de los sindicatos de atuneros, con Naciones Unidas, con la industria atunera, con los armadores atuneros que han querido entrar en esta alianza, y con el territorio atuneros, por ejemplo, el de Manta, por ejemplo, en Ecuador, con Manta, por ejemplo, en Samoa Americana, por ejemplo, en Seychelles, en Filipinas, en países que dependen, en este caso, de un recurso que está a punto de extinguirse hace unos años y que la sostenibilidad económica y social dependía de la sostenibilidad medioambiental del atún. Pues, insisto, se dan unas alianzas interesantísimas. Y hay el tercer sector, en este caso, dos ONGs de referencia internacional, pero nos vale la experiencia de alianza para otros muchos sectores, ¿vale? Pero en este caso me ha venido a la mente, pues como son en este caso Oxfam Internacional y WWF por la vía conservacionista, firmaron una alianza también con la industria atunera, y con los armadores, y con los sindicatos, y con estas ciudades, estos países atuneros. Y firmaron una alianza para garantizar que los derechos humanos, en el contexto de toda la cadena de valor del atún, tanto en las plantas de conservas, como en los barcos pesqueros, como en los amarres, los atraques, etcétera, estaban garantizados, ¿no? Y ahí empezaron la puesta en marcha de la herramienta de diligencia de vida en derechos humanos y empresa, en colaboración la industria, empresas como Bolton Foods, con Oxfam Internacional. Entonces, en línea con lo que te comentaba antes, Oxfam, que sabe de derechos humanos y de contemplar derechos humanos y dónde falla, dónde están generando impactos negativos en derechos humanos en una cadena de valor tan compleja como la del atún, pues se comprometían a ayudar en ese ejercicio de diligencia de vida, ¿no?, a identificar las fallas, los impactos negativos,
y sugerir medidas para corregirlo. En ese sentido, la empresa y los unions, los sindicatos, etcétera, se comprometían a tomar medidas para, una vez hecha la legitimidad, corregir esos impactos negativos en un plazo X de tiempo con las medidas adecuadas, porque iba en la voluntad de todos los actores corregir estas fallas, ¿no? Y en el ámbito medioambiental lo mismo, quien más sabe de impactos medioambientales en el recurso marino, en este caso el atún, era WWF, lo mismo. Ayudaban a la empresa y a los sindicatos y a la industria a identificar dónde están las fallas que generaban riesgos en la sostenibilidad del recurso del atún y había un compromiso recíproco por corregirlas e incorporarlas en los modelos de gobierno empresariales y de la industria y de los union. Entonces, ahí se da un desafío, o sea, una colaboración virtuosa que ganan todos, con un apoyo a las políticas públicas de los territorios de Ecuador y de Manta, en este caso, de Pago Pago, en Samoa, tal, por hacer de esta alianza multiactor un objetivo, una misión compartida en el largo plazo. Ahí el tercer sector le aporta un valor brutal a la definición de políticas públicas y a la definición de políticas empresariales para un objetivo compartido, que es la sostenibilidad del recurso. Este escenario virtuoso se puede dar también a la hora de abordar retos como, por ejemplo, el que tenemos en temas con el de ríos, ¿no? Con el tema también de la vulnerabilidad de ciertos sectores de la población. ¿Cómo lo abordamos conjuntamente? ¿Qué empresa puede ser la más implicada, la más interesada en abordar esto? ¿Qué actividad económica es la que, y social y de política pública es la que tiene que integrar esto en sus diagnósticos y el desarrollo de los indicadores de la implementación de política pública? ¿Qué empresas pueden incorporar impactos positivos en este desafío que comparten todos? Porque al final los indicadores sociales de una sociedad que cuida a su gente son mucho mejores, generan más confianza, más estabilidad y al final también economía. Economía en el sentido bonito de largo plazo, no en el sentido de corto plazo depredador y absurdo, ¿no? Como la economía del cáncer, que es crecer por crecer, matando el tejido. No, economía de fibrar sociedad, de dar soluciones medioambientales. Eso se consigue conjuntamente. Esto por ponerte algunos ejemplos, insisto, de lógicas virtuosas de colaboración, donde en estas miradas compartidas a la realidad y a retos compartidos se pueden dar soluciones innovadoras desde todos los ámbitos. ¿Qué consejos darías a las organizaciones que empiecen a trabajar ahora la agenda? Un poco en línea con lo que te comentaba antes, ¿no? En primer lugar, conocer muy bien el ADN y el valor intrínseco que tiene una institución del tercer sector. Saber de lo que es el objeto de la organización, de lo que es el desarrollo humano, de lo que es el desafío de las adicciones, en el caso de algunas instituciones de las que hablaremos ahora, o del ámbito de la sostenibilidad del recurso medioambiental, forestal, del capital natural, es decir, del mandato, de lo fundamental que es tener un tejido asociativo y un tercer sector que sabe, profesional de su mandato. Pero insisto, no es suficiente hoy en día con la bandera de la legitimidad. Hay que cultivarla y hay que fortalecerla, porque es donde reside el ADN, está ahí del tercer sector. Pero luego eso hay que transferirlo. Hay que conocer también bien, como te he dicho, el metabolismo del resto de actores. Solo ningún actor no va a poder conseguir cambios tan estructurales como los que requiere la transición de modelo, ni siquiera en el territorio. Por lo tanto, hay que formarse también y conocer bien el metabolismo de la empresa para saber si hay una empresa que está realmente con voluntad de transitar hacia un modelo de desarrollo sostenible y de gestión de los impactos sociales y medioambientales. Y hay que conocer también en profundidad lo complejo que es una lógica empresarial. Primero su ADN, que es el de hacer beneficios. Insisto, eso que para hacerlos hoy en día, generando confianza, hay que hacerlo de una manera legítima. No como hace 5 años no importaba menos. Hoy en día, si quieres hacerlo de manera sostenida, tienes que hacerlo de manera distinta. Y si hay una vocación legítima de hacerlo y explícita, hay que conocer bien el metabolismo de una empresa, conocer la complejidad, conocerlo también por dentro, cómo funciona, para poder ser eficaz en acelerar esos cambios dentro de la empresa, que es muy útil porque las empresas abren sus canales de percepción, necesitan ese conocimiento del mundo asociativo y del tercer sector, de ese efecto espejo, de si lo están haciendo bien o no. Porque además es muy curioso, fíjate, David, se lo piden sus propios inversores o sus clientes a la hora de asegurarse de que contratan con gente legítima, porque dicen, yo luego quiero convencer a los míos, yo me voy a asegurar que con quien contrato o a quien financio es legítimo. Entonces se lo piden. Y le piden una de las cosas que le piden a una empresa hoy en día es cómo sabes tú que estás gestionando bien tus impactos. Y la empresa que no responde bien, y la respuesta adecuada es porque tengo una relación honesta, estratégica y continua con actores de fuera de mi negocio, con actores de referencia de la sociedad civil que saben de lo que va esto y me hacen de efecto espejo. Son críticos para decirme, la estás cagando, o no, sigue por aquí. No sé. Entonces, ahí se da una oportunidad tremenda. Entonces, profesionales que se quieran sumar al tercer sector y a la agenda, tienen que, insisto, saber de su ADN y luego conocer el metabolismo de la empresa y dónde se dan oportunidades de impacto real dentro de la empresa y también de fuera de la empresa, cómo buscar alianzas para objetivos del territorio donde quieras incidir, ¿no? Y buscar alianzas y indicadores, pero también, insisto, metabolismo de la empresa, metabolismo de la administración pública, con toda su complejidad, conocer también los metabolismos, me refiero a los ritmos, para que no sea frustrante decir, ya los políticos, no, joder, hablar de todo, pero los ritmos de la política pública venimos de una cultura lineal y muy pesada, con unas burocracias que tienen que innovar, o si no, la confianza que es capaz de generar las instituciones públicas está en cuestión por su incapacidad de innovar y de ser eficaces y responder a tiempo y forma adecuada a la gente. Por lo tanto, tienen que innovar y tienen que buscar también lo mismo, relación con las instituciones del tercer sector para buscar buenos aliados y del mundo empresarial.
Entonces ahí se dan oportunidades también importantes, ¿no? Entonces, y con el mundo académico lo mismo. Como el conocimiento que reside en las instituciones del tercer sector es una excelente base para la investigación aplicada de las universidades, ¿no? Entonces, les recomiendo eso, a centrarse bien en el valor del ADN de la institución y luego volcarse, ¿sabes?, a conocer también los metabolismos del resto de actores, empresariales, de política pública y académicos, para forjar buenas alianzas y conseguir buenos impactos en objetivos del territorio. Y por último, conocer bien la agenda también, toda la arquitectura institucional que te da la agenda y la capacidad de escala que te da una agenda que es universal, que se está construyendo desde cada actor, desde cada territorio del planeta. Entonces, ponerlo en clave ODS es simplemente un idioma universal que te permite las escalas, ¿no?, y las conexiones. Las conexiones son brutales, son absolutamente, insisto, exponenciales y universales. Y poder ver dónde puedes proyectarte globalmente los avances que consigues en tu territorio, eso también genera una visibilidad que al final redunda en impactos multiplicadores también para tu territorio y para tus actores. Y pensando en las organizaciones que trabajan el tema de las adicciones, ¿qué ODS crees que son los más afectados? Y yo soy partidario de no disociar un ODS de otro, ¿no? Creo que el trabajar un reto que nos atañe a todas y a todos, como el tema de las adicciones, porque, bueno, porque es uno de los grandes desafíos que tenemos, oye, y que interpele al concepto de compasión, ¿no?, y de empatía, no el concepto cristiano de compasión, sino el concepto humano de compasión, que es lo que Arzuaga y Mendizábal han consolidado en sus investigaciones antropológicas, ya un hallazgo brutal, que es que lo que nos permite evolucionar como especie es nuestra capacidad de sentir compasión, de cuidarnos, ¿no? Entonces, poner eso en el centro de un modelo de organización social, económico y medioambiental es la clave que nos va a permitir evolucionar con éxito y como especie, ¿no?, en el futuro. Por tanto, bueno, pues es un grandísimo desafío este. Por eso, asociarlo uno de ese o a otro, yo creo que es un error. Y eso además nos empieza a romper el propio concepto de lo que es el potencial de la Agenda 2030, ¿no?, que es una visión sistémica de la realidad. Entiende que para dar respuesta a los retos que tenemos, límites, ¿no?, del modelo de crecimiento lineal, sociales, medioambientales, humanos y económico-financieros, es fundamental mirar a la realidad en su conjunto y no disociar. Entonces, por eso, los retos que tenemos para el tema de las adicciones, pues uno tendría que pensar que el ODS 3 es el más natural, pero es que no se puede abordar esto sin el ODS 4 de educación o el ODS 5 de las adicciones, el impacto que tiene en el tema de género, ¿no?, como entran muchísimas mujeres vinculadas a ese, bueno, pues a esos esquemas de, pues de sometimiento, ¿no?, a unos patrones patriarcales, ¿no?, y cómo entran en estos mundos también desde esas lógicas, ¿no?, los estudios que nos indican que hay una influencia brutal también de eso, de la mujer como viene arrastrada también por esos patrones, esos modelos de conducta. Eh, eh, Como también es fundamental el impacto que tiene el de pobreza, ¿no?, en el 1. Cómo es fundamental el 16, ¿no?, el tener buenas políticas públicas, buenas políticas públicas que incorporen, que identifiquen y hagan buenos diagnósticos donde existen vulnerabilidades en el territorio más altas para combatir con eficacia estos retos, ¿no?, y a qué se deben y buenos factores catalizadores de problema, ¿no?, para poderlos atajar. Por tanto, hay que innovar en tecnologías. Está el ODS 7 también. Está el ODS de alianzas también. Un reto tan estructural desafía que se aborde en colaboración de todos los actores. Por tanto, pues digo, yo creo que hay que abordarlo siempre el reto de la Agenda 2030 desde una adecuada contextualización de esto. Y luego de cara a las escalas, como te decía, aprovechar las escalas de cómo estás avanzando la agenda en tu territorio, dando respuesta a las realidades cotidianas que hay en tu territorio. Luego, a partir de la realidad que abordas, sí que le pones apellidos ODS, ¿vale? Metas ODS a la que contribuyes, pero dando respuestas reales a necesidades reales. Y luego le pones el apellido porque ese apellido te va a permitir que apunten a eso estrategias de los actores, que lo puedan cada uno contabilizar en términos ODS en sus memorias, y también te permite construir narrativas ODS que interactúen con otros territorios. Y ahí aprovechar todas las escalas que te da la agenda universal, ¿vale? Es decir, es como entrar en resonancia, pero tienes que partir de una mirada tienes que cotidianizar, ¿no?, la agenda a la realidad en la que vives, ¿no?, y ahí es imposible disociarlo. Entonces, una vez abordas las acciones de impacto para resolver esto, entonces luego le pones desde qué ODS se podría estar haber abordado este reto, ¿no? Y no al revés. Y para finalizar la entrevista, queríamos preguntarte, ¿cuál es tu ODS favorito? Cuéntanos por qué. Yo creo que uno que es precisamente que no lo considero ODS. A ver, hay dos cosas de la Agenda 2030. Dos que además no son ODS. Uno que está contabilizado como ODS, pero a mí el fundamental y básico es el preámbulo de la Agenda 2030. Cuando habla de el objetivo primero y último de esta agenda es no dejar a nadie atrás. Esa es una asunción de todo el concepto de desarrollo humano, ¿no?, de desarrollo humano sostenible. Es una agenda basada en los derechos humanos. Yo eso he discutido mucho también con gente que veía que no estaban presentes. Digo, no solamente no están presentes, sino que es una agenda que está orientada a generar las capacidades
para que las personas puedan hacer el libre ejercicio de sus derechos humanos, que es el concepto de desarrollo humano de Amartya Sen. Entonces, desde que el preámbulo está un mundo en el que, no, que queremos, en el que no se deje a nadie atrás, eso es poner a la persona en el centro del modelo de desarrollo sostenible que queremos generar. Y eso, insisto, es basar cualquier modelo de crecimiento en el concepto de derechos humanos. Y esta agenda está basada en generar capacidades sociales, económicas, medioambientales para que las personas puedan ejercer libremente sus derechos y sus estrategias de vida. Ese concepto que decía el Premio Nobel de Economía, Amartya Sen, que el fin último del desarrollo es la libertad, pero que no hay libertad sin desarrollo. Y que para que exista desarrollo tiene que haber capacidades en el ámbito de la educación, de la salud, de instituciones que te protejan, de igualdad de género, de un entorno saludable, de un entorno medioambiental viable. Si no hay esas capacidades, no puedes hacer un libre ejercicio de tus derechos. No hay libertad que valga. Hablamos de privilegios, hablamos de otra cosa. Entonces, el concepto de libertad, que ahora está tan en boga, está muy vinculado al concepto también de desarrollo. Y esa diatriba de la Guerra Fría de libertad e igualdad se resolvió desde el ámbito de la justicia social, el ámbito de los pensadores como Rawls o como Amartya Sen, que son precisamente premio Nobel de Economía. Entonces, es curioso que estemos volviendo a postulados tan atávicos, tan absurdos, a realidades y a banderas que ya no existen, sobre realidades que no existen ya, y que no dan respuesta a las necesidades de las personas. Y es muy interesante que responden esos intereses, ¿no?, de estas grandes banderas, de desempolvar banderas cuando estamos en los retos también que a todos nos atañen a resolver, a dar estabilidad en el modelo de crecimiento hacia un modelo de desarrollo sostenible que, insisto, que ponga a la persona en el centro sin dejar a nadie atrás. Y eso está en el preámbulo de la Agenda 2030. Ese para mí es mi favorito. Y el segundo favorito es el 17, que tampoco es un objetivo en sí mismo. Las alianzas no hay que aliarse por aliarse. Eso es un medio de implementación. Hay que aliarse para conseguir transformar. Y es que los retos sistémicos, primero de la Agenda 2030, que da respuesta precisamente a los límites de un modelo de crecimiento, y para eso se hace Río +20 y se empieza un proceso de construcción desde todos los actores, no solamente con los gobiernos nacionales, sino con todos los actores, la academia, los centros científicos, el mundo financiero, el mundo empresarial, la sociedad civil, los gobiernos no solamente nacionales, sino subnacionales y las ciudades. A todos se les convoca desde Río +20 a co-crear la nueva agenda de desarrollo que dé respuesta a los límites del modelo de crecimiento. Ya no vale el 0,7, no vale una agenda de 8 ODMs que se aborda con política pública solo. Hay que cambiar la epistemología, la cultura de corto plazo y lineal para integrar la dimensión social y medioambiental en el modelo de crecimiento y transitar hacia uno de largo plazo que no deje nada atrás. Es un reto tan sistémico que convoca a la colaboración de todos los actores hacia objetivos compartidos. Ninguno lo puede conseguir transformar de una manera radical con éxito. Ninguno. Ni el empresarial, ni el social, ni las políticas públicas. Es desde la colaboración de los actores, colaboración de raíz, radical, es decir, hay que integrarlo intramuro a cada organización, hay que gestionar bien los impactos de cómo se gobierna cada organización para poder extramuro luego ir a una colaboración teleológica, es decir, que compartes los valores y los objetivos, ¿no? Y ahí es como vamos a poder conseguir el resto de los 16 ODS. Y luego, fundamental, es una agenda que no se puede abordar a nivel global. Se tiene que localizar, se tiene que contextualizar en cada ciudad, en cada territorio, en cada barrio, en cada vecindario. Hay que ponerle cara, nombre, memoria, identidad, realidad. Y desde ahí es donde tiene todo el sentido. Y por eso es más interesante abordarla desde el territorio, de abajo arriba y en conexión de arriba abajo, aprovechando toda la escala de arriba abajo, pero de abajo arriba porque es donde tiene sentido y donde la colaboración se ve, el valor de la colaboración, cuando da respuestas reales y empiezas a desinflamar e impides que entren las retóricas cuando la colaboración funciona. A niveles estatales es más difícil. La retórica, el valor de la colaboración o de la transformación no se ve tan claro, porque el territorio queda más lejos y entran las retóricas. Ahora es verdad que hay escalas que hay que darlas a nivel estatal o a nivel superestatal, porque son modelos energéticos, son modelos de inversión que no se pueden dar a nivel territorial. Pero la agenda tiene que ir de abajo hacia arriba. Tiene que localizarse y contextualizarse. Entonces, yo creo que esos tres elementos son claves, son mis favoritos para la agenda. Localizar la agenda, es decir, aterrizarla en cada contexto territorial, las alianzas para conseguir transformaciones y, sobre todo, en la base de todo esto, el concepto humano, el concepto de desarrollo humano, no dejar nadie atrás. La compasión, la empatía, lo intrínsecamente humano es la base del modelo que queremos transitar para poder tener viabilidad como especie, para nuestros hijos, hijas, y nietos, nietas, etc. Ese es un poco mis desafíos favoritos y el valor intrínseco también de la Agenda 2030.